Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Quiero comentarles que me encuentro otra vez con el doctor Héctor Laparra. Él es cardiólogo y tiene una alta especialidad en la cardiología intervencionista. Así que, doctor, bienvenido otra vez. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, muy amables, gracias por estar con nosotros. Si se recuerdan, en el podcast anterior hablamos sobre lo que es el infarto al miocardio. Así que hoy vamos a platicar un poquito más sobre los tratamientos que el doctor pues brinda directamente en la clínica. Y pues para iniciar me gustaría que usted nos hiciera un recordatorio sobre qué es el ataque al corazón. Ok, bien, muchas gracias. Pues recordar un poquito lo que habíamos hablado anteriormente en cuanto al infarto de miocardio, pues recordamos que es una enfermedad que se genera a partir de los factores de riesgo, ¿no? De los pacientes que tienen una avanzada edad, que son diabéticos, hipertensos, que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, son diabéticos, fumadores, bebedores, y que esto ocasiona que en las arterias del corazón se vaya desarrollando la aterosclerosis, ¿no? Que es la oclusión de las arterias por la formación de las placas de colesterol y de calcio que se van formando en su interior, y que esto concluirá con la formación de un coágulo en una arteria y que tapará por completo el flujo de sangre, y esto va a desarrollar lo que conocemos como un infarto, ¿verdad? En esencia, pues es un evento que clínicamente se manifiesta por un dolor de pecho intenso que se acompaña de dificultad respiratoria, sudoración profusa, náuseas, vómitos y eventualmente desmayos. Si el paciente tiene estas características, pues lo mejor será consultar lo más pronto posible a un centro asistencial. Muy bien, y como hablamos, vamos a platicar sobre los tratamientos. Entonces, ¿podría indicarme qué tipos de tratamientos son los que se pueden optar? Bien, cuando un paciente tiene un infarto agudo, es decir, un evento urgente que se presentó pocas horas antes de que el paciente consulte a un hospital, eh, hay que darle al paciente una estrategia de tratamiento muy completa. Existen actualmente para tratar infartos agudos, para tratar urgencias, dos estrategias en nuestro medio, ¿no? La primera es tratar el infarto a través de medicamentos que tienen como objetivo deshacer el coágulo de sangre que habíamos platicado anteriormente y permitir que la sangre vuelva a fluir y vuelva a tener circulación, y el territorio del corazón dañado se vuelva a establecer. La segunda estrategia, que es la mejor, es tratar de abrir las arterias de una forma mecánica, es decir, a través de un procedimiento de intervención que tiene como objetivo abrir la arteria, poner una prótesis dentro de la arteria del corazón y así permitir que la sangre fluya nuevamente. Estas serían las dos estrategias para poder tratar un infarto agudo, una urgencia. ¿Qué pacientes son los que son candidatos para tener un tratamiento farmacológico y los otros que son para un tratamiento de De intervención? intervención. Ujú. Bien, eso es importante. Realmente los pacientes que lleguen a consultar a tiempo a un hospital, se les pueda dar tratamiento oportuno, realmente son candidatos a las dos estrategias. Sin embargo, sabemos que la mejor estrategia actualmente en nuestro medio y en todo el mundo es el intervencionismo, es decir, hacer un procedimiento en el cual se pueda abrir la arteria de una forma mecánica. Existen las limitantes del tiempo que serían lo más importante, es decir, si un paciente llega a un centro de asistencia y nos comenta que tiene dolor de pecho desde hace más de 24 horas, que el dolor empezó el día de ayer y que por alguna razón cualquiera no había podido llegar a consultar con nosotros, debemos pensar que el paciente está limitando las posibilidades de darle tratamiento, porque se supone que después de 24 horas existe un daño en el corazón que es de alguna forma irreversible. Hay criterios para esto, pero en este caso sí es importante. Si yo quiero tratar al paciente desde el punto de vista farmacológico, es decir, con los medicamentos, debo pensar que le voy a dar un beneficio al paciente si está dentro de esas primeras 24 horas. De lo contrario, debo pensar bien si le voy a dar todo este medicamento que tiene, por supuesto, efectos adversos y que potencialmente yo podría complicar más al paciente en lugar de darle un beneficio. Pero si el paciente llega dentro de las primeras 24 horas, cualquiera de estas dos estrategias de tratamiento son adecuadas para el paciente, ya sea darle el medicamento farmacológico o llevarlo al procedimiento de intervención para abrir la arteria.
Es decir, que el paciente que llega a tiempo tendrá la posibilidad de ser tratado. Muy bien, y usted ahorita nos menciona sobre la intervención. Me gustaría que nos ampliara un poquito más sobre qué es este procedimiento, cómo se realiza, dónde y así que todas las especificaciones. Bien, cuando los pacientes tienen un infarto y tienen la posibilidad de llegar a un lugar donde exista el procedimiento de cateterismo cardíaco, que es el nombre técnico con el cual se conoce este procedimiento, debe ser la primera estrategia de intervención que se le debe ofrecer. ¿Qué es un cateterismo cardíaco? Es algo importante que puede salvar la vida de un paciente. Un cateterismo cardíaco es un procedimiento a través del cual se introduce algún tipo de material que son catéteres y guías a través de alguna arteria del organismo, que puede ser la arteria del brazo o la arteria de la pierna, con el objetivo de llegar hasta el corazón. Y a través de estos catéteres, se llama cateterismo porque se utilizan catéteres pequeñitos para hacerlo, se puede inyectar un medio de contraste que es una suerte de pintura que nosotros inyectamos en el corazón y que nos permite ver a través de un equipo especial las arterias del corazón en tiempo real, es decir, en ese momento. A través de estas imágenes que nos permiten ver si las arterias del corazón están limpias, permeables o están ocluidas, podemos determinar cuál es la arteria que se ha tapado y qué tan severo es el daño en el corazón, en qué territorio está la obstrucción y qué se puede hacer. A través de este procedimiento de cateterismo cardíaco, entonces nosotros podemos liberar la obstrucción que está en la arteria del corazón a través de unas guías especiales, de unos balones que nos permiten dilatar las partes que se han tapado y con el objetivo de que finalmente podamos implantar dentro de la arteria del corazón una malla metálica o una endoprótesis que tiene como función revestir la arteria que se ha tapado por dentro para que esta capa de colesterol, de triglicéridos, los coágulos que se han formado ahí ya no ocluyan la arteria, sino permitan nuevamente el paso de sangre. Si esto se hace a tiempo, si se hace prontamente, el pronóstico del paciente es muy bueno, ya que el territorio del corazón que se ha dañado se puede recuperar en cuanto a su función y vamos a evitar que el paciente llegue a las complicaciones propias del infarto. Entonces el procedimiento es un procedimiento que es un procedimiento de alguna forma invasivo, que puede tener por supuesto algunas complicaciones, pero que las ventajas de poder llevar a un paciente a tiempo a abrirle a la arteria del corazón y permitir nuevamente el flujo de sangre van a tener como consecuencia la recuperación del tejido que se ha dañado y evitar que el paciente llegue a consecuencias irreversibles. Son procedimientos que tienen pocas molestias para el paciente, se hacen con anestesia local y el paciente durante el procedimiento está despierto, incluso pues estamos hablando con él de tal forma que podemos saber si el paciente está teniendo más molestias, más dolor o si el paciente está sintiendo algo que nos indique que las cosas se están complicando. Es lo que se utiliza actualmente en los países de primer mundo y tenemos por supuesto la posibilidad de realizar los procedimientos aquí también en Quetzaltenango para la población de esta ciudad. Para aclarar un poquito, esta intervención no es que directamente se haga así que un corte, se podría decir, para tener el corazón expuesto. Ajá. Ya, sí, esto es importante. Los procedimientos de cateterismo cardíaco son distintos a lo que son las cirugías de corazón abierto. Nosotros recordamos que muchos de los padecimientos del corazón se tratan con este famoso procedimiento de las cirugías de corazón abierto, que son procedimientos que todavía se utilizan y por supuesto son la mejor opción para ciertas enfermedades. Pero cuando nosotros hablamos de cateterismo cardíaco estamos hablando de un procedimiento mínimamente invasivo que no utiliza una cirugía como tal. Es decir, son procedimientos en los cuales se utilizan pequeños catéteres que se introducen en las arterias del brazo o de la pierna, como les mencionaba, y que se avanzan a través del torrente sanguíneo de las arterias del organismo para llegar al corazón y poder hacer los procedimientos de esta manera. Son muy diferentes a una cirugía. Por supuesto, el tiempo de recuperación es muy rápido con estos procedimientos si los comparamos con una cirugía, que son procedimientos muy extensos y que llevan una recuperación muy lenta. Sin embargo, cuando hablamos de infartos agudos, de infartos urgentes,
el procedimiento de cirugía de corazón abierto no es un procedimiento que sea una opción de tratamiento. Las cirugías de corazón abierto son procedimientos para pacientes que pueden ir programados porque no tienen una urgencia en este momento para poder hacerles también procedimientos de corrección de arterias o algunos otros procedimientos que se pueden hacer, pero en el contexto de un infarto agudo no es la opción. La opción es un cateterismo cardíaco o darle tratamiento médico al paciente. Como usted mencionaba, ¿verdad? Como es mínimamente invasivo, imagino que la recuperación es mucho más rápida que la de una quirúrgica. Si se supone que dependiendo de cómo esté el paciente, si el paciente llega a tiempo a consultar, se trata su infarto correctamente a tiempo y es exitoso el procedimiento, el paciente 24 horas después ya está deambulando, ya puede levantarse, está teniendo pues eh, una recuperación adecuada y 24 horas después incluso podría valorarse su alta a su casa. Es decir, si el paciente llega a tiempo y no tiene complicaciones, estos procedimientos nos permiten recuperar al paciente en 24 o 48 horas para que ya pueda estar egresado del hospital. Eso, por supuesto, con una cirugía no sucede porque los tiempos de recuperación son mucho más prolongados. Muy interesante, la verdad. También me gustaría que usted nos pudiera mencionar sobre cuáles son los procedimientos de emergencia que usted ve aquí en la clínica. Bien, si nosotros, si tenemos a los pacientes con alguna urgencia de problemas cardiovasculares, pues podemos asistirlos con varios procedimientos. Lo que más se hace en cuanto a urgencias es tratar infartos cardíacos, ¿no? Los infartos, primeramente, porque son una urgencia en cuanto al tiempo que se les puede dar, no podemos demorar mucho en tratar un infarto una vez que se hace el diagnóstico, un procedimiento, ya sea darle tratamiento médico con fármacos o hacerle un procedimiento de intervención, debe ser algo que las guías dicen que se debe hacer en menos de 2 horas después de tener el diagnóstico hecho. Entonces, en cuanto a urgencias, ese sería el más importante. ¿Qué otras urgencias podemos tratar acá? Bueno, por supuesto, arritmias cardíacas. También se pueden poner marcapasos de urgencia en cierto tipo de pacientes, que son procedimientos para otras enfermedades, pero cuando hablamos de infartos, pues esto siempre conllevará la urgencia de tratar al paciente lo más pronto posible, porque su pronóstico cambia en base al tiempo de retraso de recibir el tratamiento. Muy bien, doctor, me gustaría que en base a así que el tiempo de experiencia que usted tiene, me pudiera comentar sobre qué expectativas se encuentra usted con los pacientes que ha atendido y que ellos también me imagino que le han mencionado cómo se han sentido después de la recuperación, porque muchos tienen miedo a que saber que tienen que tener una cirugía del corazón, ¿verdad? Dicen así que no voy a sobrevivir o va a ser muy complicado todo el proceso. Entonces, me gustaría que en base a su experiencia nos comentara así que experiencias de los pacientes que usted ha tenido. Bien, bueno, eso es importante. Por supuesto, cada paciente evoluciona de forma distinta, ¿no? Pero los pacientes que tenemos la oportunidad de tratar a través de un cateterismo cardíaco y que han llegado a tiempo a buscar ayuda, pues se han recuperado bastante bien. Siempre platicamos con los pacientes de las posibilidades de complicaciones de un procedimiento de cateterismo cardíaco, que son muy bajas. El 5% de los pacientes puede llegar a complicarse y sí es cierto que pueden desarrollar complicaciones importantes. La verdad es que la experiencia que hemos tenido acá pues, nos ha permitido recuperar a todos estos pacientes sin mayores complicaciones. Las molestias después de un procedimiento de cateterismo cardíaco, pues básicamente son un poquito de dolor en el lugar donde se realiza la punción para introducir los catéteres, que por lo regular es la mano del lado derecho, donde se hace una pequeña incisión de más o menos 3 milímetros y a través de esa incisión pues se pueden introducir los catéteres, las mallas de metal, los stents, los balones y todo lo que necesitamos. Entonces, cuando el material se retira, la molestia es muy pequeña en la mano. Y los pacientes, pues obviamente se recuperan muy pronto, ¿no? El paciente puede estar incluso comiendo después de un procedimiento un par de horas después, si no hay ninguna complicación, y como les decía, caminando 24 horas después y a casa unas 48 horas después del procedimiento. Esto nos permite que el paciente, pues por supuesto, tenga mucha comodidad en su recuperación y que pueda estar compartiendo con su familia lo más pronto posible. Las molestias de un procedimiento realmente son muy pocas y el paciente pues realmente pues eh, está muy agradecido con el hecho de poder saber que se ha recuperado de un infarto y que puede estar completamente
en casa en tan corto tiempo, ¿verdad? Así que ves, es un procedimiento bastante noble. Cada día se están desarrollando tecnologías que nos permiten hacer los procedimientos más rápidamente, con dispositivos más pequeños, más cómodos para el paciente y con recuperaciones muy inmediatas, ¿verdad? Así que la tecnología ha marcado mucho la diferencia en todo lo que se puede realizar con un paciente, ¿verdad? Sí. Y me surgió ahorita una duda. Usted nos mencionaba sobre la malla metálica que va dentro de las arterias. Ujú. Puede existir también ese temor de decir la malla en un momento se puede zafar, se puede, ahí sí que mover, digamos, o algo así. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, las mallas de metal que nosotros utilizamos, que su nombre correcto es stents intracoronarias, es un término que se está utilizando mucho, son mallas que se adosan al interior de la arteria a presiones muy elevadas, es decir, la malla se introduce dentro de la arteria de alguna forma, digamos, comprimida, y cuando llega al lugar de la obstrucción la expandimos de tal forma que pueda revestir la arteria en su interior, y las presiones a las cuales se adosa a la arteria, se pega a la arteria, son presiones muy altas que definitivamente no permiten que la malla se desplace. Eh, las vallas que nosotros utilizamos, que son estos stents, son stents que tienen en su exterior un medicamento, se llaman mallas medicadas o stents medicados, que tienen como objetivo permitir que la arteria no vuelva a ocluirse. Es decir, el paciente, después de un procedimiento de intervencionismo, va a tener que tener dentro de su esquema de tratamiento muchos medicamentos en casa que permiten conservar la arteria permeable. Junto a esto, pues el medicamento que la malla de metal tiene también en su exterior. Porque el paciente que no se cuide correctamente, lo que sí puede suceder es que la malla se tape nuevamente. Es decir, que donde hubo una obstrucción, si no se cuida, se vuelva a formar un coágulo y la malla se vuelva a tapar. Es por esto que estas mallas modernas tienen medicamento, tienen un diseño, tienen algunos detalles que los ingenieros biomédicos que las elaboran hacen para que sea más noble con el organismo y que no se vuelva a tapar. Pero pues justamente para responder la pregunta de si esto se mueve o se puede salir, realmente no es así. La malla queda dentro de la arteria y no se mueve después de su implante. Así que lo que usted mencionaba es tener claro, ¿verdad? Que después de esta cirugía siempre es lo ideal tener una vida saludable y todo para evitar que llegue a acumularse ahí de nuevo el colesterol, ¿verdad? Si nosotros siempre hablamos con los pacientes acerca de que la vida después de un infarto es una vida distinta. La vida cambia después de un procedimiento de estos. Por lo tanto, el paciente debe estar en constante seguimiento con su médico cardiólogo para que él pueda estar al tanto de cualquier cambio que se pueda suscitar y de cualquier modificación en sus medicamentos que se necesite. Un paciente después de un infarto necesita medicamentos para toda la vida. Eso tiene que ser algo que el paciente debe tener en cuenta. Y tenemos mucho em, esta cultura de que el paciente, después de que se infarta y se siente bien, ya no consulta nuevamente y se nos pierde y después se complica. Pero es importante que el paciente sepa que después de un infarto y después de un procedimiento de estos o de haber recibido tratamiento farmacológico para un infarto, sepa que el seguimiento con un médico debe ser de por vida cada cierto tiempo para poder estar al tanto de él. Interesante, realmente este podcast ha sido tal vez un tiempo más corto, pero la información ha sido muy interesante. Gracias, doctor. Para finalizar, me gustaría que usted nos brindara información sobre su clínica, ¿verdad? Porque sabemos que todos nos quedamos donde lo encontramos. Entonces, Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos la clínica ubicada en el centro hospitalario La Paz de Occidente, en el quinto piso, en la oficina 509. Y estamos, por supuesto, para atenderles. Pueden hacer su cita a los teléfonos 7765-2740 o al 5581-1639. Una cosa importante es tratar de mencionarle a los pacientes que si en algún momento tienen una urgencia, tienen dolor en el pecho o si tienen alguna urgencia a un horario en el que por supuesto no estamos en el consultorio, deberán acudir a un centro asistencial que tenga la capacidad de atenderlos suponiendo que tuviesen un infarto. Y pues el Centro Cardiovascular de Alta Especialidad de Quetzaltenango está funcionando en las instalaciones del Hospital Privado Quetzaltenango, que se encuentra sobre la calle Rodolfo Robles en la zona 1. Es el hospital que tenemos de referencia para poder realizar procedimientos en pacientes que acudan con una urgencia. Es decir, si usted tiene una molestia en el pecho
y necesita atención urgente, pues lo más conveniente es que acuda inmediatamente a este centro, ¿verdad? Que es donde podemos darle la atención más inmediata. Doctor, usted mencionaba sobre los tratamientos que existe un farmacológico y uno que es no invasivo, ¿verdad? ¿Hay una diferencia entre los costos de estos? Bueno, sí, en el momento de que el paciente desarrolla un infarto y tenga la opción de recibir alguno de los dos tratamientos, debemos recordar que el tratamiento farmacológico, es decir, tratar al paciente únicamente con medicamentos, es un procedimiento que tiene cierto porcentaje de éxito. Más o menos consideramos el 50% de éxito si le administramos al paciente medicamentos únicamente. Esto pues tiene cierto costo que no es tan elevado. Sin embargo, si el paciente es sometido a un procedimiento de intervención, es decir, a un cateterismo cardíaco, evidentemente los costos son mucho más altos. Sin embargo, la tasa de éxito con un cateterismo cardíaco es del más del 95%, es decir, el poder garantizar que la arteria va a estar abierta es más del 95% con un cateterismo cardíaco y hace que son procedimientos muy exitosos. Por otro lado, el paciente que recibe medicamentos, es decir, que solamente ha recibido medicamentos ya sea tomados e inyectados y que sea un procedimiento exitoso y la arteria se vuelva a abrir, no lo exime de ir posteriormente a un cateterismo cardíaco. Es decir, a pesar de haber recibido tratamiento con medicamentos y que han sido exitosos, las guías internacionales dicen que el paciente deberá ir a un cateterismo cardíaco para reparar completamente el daño. Entonces, los procedimientos de cateterismo cardíaco, por supuesto, conllevan un alto costo, son mucho más costosos que los medicamentos, pero su tasa de éxito es mucho mayor. Y la posibilidad de evitar complicaciones y de salvar la vida de un paciente a través de un procedimiento de cateterismo cardíaco es muy superior a la tasa de éxito de los medicamentos inyectados. Es por eso que las guías internacionales dictan claramente que el paciente que tiene un infarto debe ser tratado a través de un procedimiento de cateterismo cardíaco por sus altos niveles de éxito. Muchísimas gracias por su tiempo otra vez, es un gusto tenerlo acá. Y a Muchas ustedes gracias. nos vemos en el siguiente podcast.